¿Sabías que la heroína alguna vez fue medicina? Sí, la misma heroína que hoy es ilegal en casi todos los países. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Antes se vendía en farmacias como si fuera jarabe para la tos. A finales del siglo XIX, la farmacéutica Bayer, los mismos que hacen la aspirina, sacaron al mercado un producto milagroso. Heroína, un medicamento sintético a base de opio que se usaba para tratar la tos, el asma, e incluso la adicción a la morfina, la cual para ese tiempo ya era considerada como adicción, porque aparentemente la mejor forma de dejar una droga es con otra más potente. Y no solo eso, la podías comprar sin receta, ideal para toda la familia. Tu hijo tose, una cucharadita de heroína y a dormir como angelito. Después se dieron cuenta de que quizá era algo adictiva. La gente no solo dejaba de toser, sino que ahora también vendían sus muebles para conseguir más frascos. Para 1913, la heroína ya era un problema en la sociedad, esto debido a la cantidad de personas adictas, así como los daños que ésta causaba al cuerpo, por lo que Bayer entró en razón y dejaron de producirla. Y en 1914, Estados Unidos la prohibió. Y así, la heroína pasó de ser la medicina estrella a convertirse en una de las drogas más peligrosas del mundo. Todo en menos de 20 años. Un éxito rotundo en la historia de los errores farmacéuticos. Así que la próxima vez que uses heroína puedes decir que te estás automedicando. ¿Sabías que los plátanos son radiactivos? Sí, el snack saludable que te comes después del gym podría estar emitiendo radiación. Pero tranquilo, no te va a dar superpoderes ni te vas a convertir en Hulk. La razón es simple. Los plátanos tienen mucho potasio, y una pequeña parte de ese potasio es un isótopo llamado potasio 40. Este isótopo es naturalmente radiactivo, y está presente en cada plátano que has comido en tu vida. De hecho, los científicos incluso usan una unidad de medida no oficial llamada la dosis del plátano, para comparar pequeñas exposiciones a la radiación. Por ejemplo, comerte un plátano equivale a una dosis mínima de radiación que no te hace absolutamente nada. Para que te afectara de verdad, tendrías que comerte como 10 millones de plátanos de una sola vez. Así que no, los plátanos no son peligrosos. Pero sí puedes decir que eres un ser humano radiactivo. ¿Sabías que existe un helado que cuesta más que un celular nuevo? 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就冰淇淋再见。Así como lo oyes, se llama Byakuya y es el helado más caro del mundo, con un precio de $6,696 por porción. ¿Y qué tiene de especial este helado? Pues no es de vainilla cualquiera, no. Está hecho con trufa blanca de Alba, una de las más raras y caras del planeta, que cuesta más de $15,000 el kilo. Además, lleva ingredientes como sake kasu, que es un subproducto del sake japonés, y pedacitos de hoja de oro comestible. El helado es tan exclusivo que solo lo venden en Japón, y viene en un envase de lujo, como si fuera una joya. Lo mejor, hasta te dan instrucciones especiales de cómo comerlo para apreciar toda su complejidad de sabores. Así que ya sabes, si tienes casi $7,000 extra y mucho antojo, ya tienes una opción para darte un gustito de otro nivel. ¿Te ha pasado que estás bien tranquilo en tu casa y de repente escuchas a lo lejos: ¡Se compra colchones! ¡Se compra colchones! ¡Tambores! ¡Refrigeradores! Este anuncio no solo es parte de nuestra vida diaria en México, sino que tiene una historia muy curiosa. Resulta que en 2004, una niña llamada María del Mar Terrón, de solo 9 años, grabó ese famoso audio. Su papá se dedicaba a comprar y vender fierro viejo, y para no andar gritando todo el día en la calle, le pidió que grabara el anuncio en un casete. Lo que empezó como una ayuda para el negocio familiar se salió de control. El audio se hizo tan popular que otros vendedores comenzaron a copiarlo, hasta que se convirtió en el sonido clásico de muchas colonias en México. Y aunque han pasado más de 20 años, el anuncio sigue sonando exactamente igual, en bocinas que ya ni se oyen bien, pero ahí siguen. Dato curioso: María del Mar ni siquiera sabía que su voz se había vuelto tan famosa hasta años después, cuando ya era adolescente. Así que la próxima vez que escuches ese grito del fierro viejo, acuérdate que estás escuchando la voz de una niña que, sin querer, se volvió parte del soundtrack de todo un país.
Cuando pensamos en meteoritos, imaginamos explosiones épicas como en las películas. Pero en la vida real, hay un caso documentado de una persona que murió por el impacto de un meteorito. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Esto pasó en 2016, en la India, en el estado de Tamil Nadu. Un hombre llamado Kamaraj estaba caminando dentro del campus de una universidad cuando, de la nada, una explosión lo alcanzó. Al principio pensaron que era un accidente con gas o algún tipo de bomba. Pero tras investigar, descubrieron que la causa fue un fragmento de meteorito que cayó directo en el lugar. El impacto fue tan fuerte que rompió ventanas, dañó autobuses y dejó un cráter en el suelo. Aunque han caído miles de meteoritos a lo largo de la historia, este fue el primer caso oficialmente registrado donde uno causó una muerte humana. Así que sí, técnicamente, Kamaraj pasó a la historia como la primera víctima confirmada de una roca espacial. A veces las posibilidades más locas sí se cumplen. ¿Sabías que una vez Google perdió su dominio google.com? Sí, la mismísima Google, la empresa de tecnología más poderosa del mundo, se quedó sin su página. Todo pasó en 2015, cuando un ex empleado de la empresa, llamado Sanmai Bed, estaba navegando por Google Domains. De repente, vio que google.com aparecía disponible para comprar. Y costaba solo $12. Obviamente, Sanmai no lo pensó dos veces y lo compró. Durante unos minutos, fue el dueño oficial de google.com. Recibía correos de administración y podía, en teoría, controlar el sitio más visitado del planeta. Pero antes de que hiciera algo, Google se dio cuenta del error, canceló la compra y le pidió que devolviera el dominio. ¿Y qué pasó después? Sanmai actuó de buena fe y Google le agradeció dándole una recompensa de $6,006.13, un número que forma la palabra Google en lenguaje Lit. Él donó ese dinero a una organización benéfica, y Google, para no quedarse atrás, duplicó la donación. Así que sí, por un ratito, el dueño de Internet fue un simple usuario curioso. ¿Sabías que el cónclave más largo de la historia duró casi 3 años? Sí, leíste bien, 3 años completos. Pero primero, ¿qué es un cónclave? Básicamente, es la reunión donde los cardenales se encierran para elegir al nuevo papa. Cosa seria, muy solemne, en teoría. Ahora, imagina esto, 1268, la ciudad de Viterbo, Italia. El Papa Clemente IV había muerto, y los cardenales se reunieron para elegir a su sucesor. Todo bien, solo que, no se ponían de acuerdo. Que si este sí, que si este no, que si mejor esperamos a que alguien cambie de opinión. Y así se fueron, 3 años. ¿Y qué hicieron las autoridades de Viterbo ante tanta indecisión? Pues se cansaron. Literalmente, les quitaron el techo, sí, el techo, para que les diera el sol, la lluvia y, con suerte, un poco de claridad mental. También les empezaron a racionar la comida. Nada como un poco de hambre para acelerar una votación. Y funcionó. En 1271, por fin eligieron a Gregorio X, probablemente el tipo que dijo, ya por favor, voten por mí, lo que sea con tal de que esto termine. Así que la próxima vez que sientas que una junta se alarga demasiado, piensa que al menos no estás en un cónclave medieval sin techo, sin comida, y con 33 cardenales discutiendo por años. ¿Sabías que, según la leyenda, hubo una vez una papa? Sí, una mujer, que llegó al papado disfrazada de hombre. La historia dice que esto pasó en la Edad Media, porque claro, ¿dónde más podrían pasar cosas así? La protagonista es conocida como Juana, o el Papa Juan VIII, dependiendo de a quién le preguntes. Supuestamente, desde joven se disfrazó de hombre para poder estudiar teología. Se volvió tan brillante que fue subiendo de rango en la iglesia hasta que, sorpresa, la eligieron papa. Todo muy bien, hasta que la biología decidió hacer de las suyas. La leyenda dice que, durante una procesión, entró en labor de parto.
Así, de repente, en plena calle y con toda Roma mirando. Ahí fue cuando todos dijeron, espera un momento. Esto no está en el protocolo. Obviamente, la iglesia no está muy interesada en confirmar esta historia. Dicen que es un invento, que no hay pruebas, que es una confusión. Pero durante siglos, los papas posteriores tenían que sentarse en una silla con un agujero debajo para que alguien verificara que todo estaba en orden, biológicamente hablando. Así que, real o no, la historia de la Papa Juana fue tan incómoda que dejó una silla con hoyo como legado. No cualquiera logra eso. ¿Sabías que las avestruces comen piedras? Sí, literalmente, piedras, no por antojo, ni por aburrimiento, sino para hacer la digestión. Clase de biología gratis, bienvenido. Resulta que las avestruces no tienen dientes. Entonces, cuando tragan su comida, que puede ser desde semillas hasta bichos random que se encuentren, no la mastican. Simplemente la tragan entera, como si no fuera su problema. Y luego, pues aquí viene lo bueno. Se tragan piedritas pequeñas que van directo a un órgano llamado molleja. Ahí, las piedras ayudan a triturar la comida, como si fueran una licuadora natural. Bastante hardcore, si lo piensas. O sea, mientras tú te preocupas porque se te olvidó masticar bien un trozo de carne, la avestruz está ahí, feliz, con un puñado de rocas en el estómago, haciendo su proceso digestivo como si nada. Así que la próxima vez que veas a una avestruz tragando piedras, no te alarmes. No está loca, solo está cenando. ¿Sabías que Napoleón Bonaparte, uno de los militares más temidos de la historia, fue vencido por conejos? Sí, suena como un chiste, pero es 100% real. Resulta que, después de una gran victoria militar, Napoleón quiso celebrar organizando una cacería de conejos para él y sus oficiales. Le pidió a su ayudante que preparara todo, y el tipo cumplió, pero con demasiado entusiasmo. En lugar de capturar unos cuantos conejos salvajes, compró más de 3.000 conejos domesticados. El problema, los conejos de granja no sabían que debían correr. Cuando los soltaron, en lugar de huir, corrieron directo hacia Napoleón, lo rodearon, saltaron sobre él y lo persiguieron junto con sus generales. Intentaron espantarlos, pero los conejos seguían atacando como si fueran un ejército en miniatura. Napoleón tuvo que huir a toda velocidad de una invasión de orejones. Una de las anécdotas más absurdas y divertidas de toda su carrera. Así que sí, ni Waterloo fue tan vergonzoso como perder contra una horda de conejos. ¿Sabías que, según algunos estudios genéticos, cerca del 0.5% de la población masculina mundial podría ser descendiente de Genghis Khan? O sea, unos 16 millones de personas. Sí, 16 millones de personas caminando por el mundo con el ADN del mismo tipo que conquistó medio planeta a caballo. Y no es una exageración. Genghis Khan no solo fue un líder militar brutalmente eficiente, también fue, digamos, bastante productivo en el ámbito familiar. Tenía esposas, concubinas y acceso libre a cualquier territorio que conquistaba. Y al parecer, lo tomó bastante en serio. Su estrategia era simple: conquistar tierras, arrasar imperios, y dejar herencia genética donde se pudiera. Un auténtico mujeriego. Los científicos encontraron una firma genética común en hombres desde Asia Central hasta Europa del Este. Y al rastrear su origen, todo apuntaba a un solo hombre que vivió en la misma época y zona, Genghis. Así que, si alguna vez sientes que no has hecho mucho con tu vida, piensa que hay un tipo que murió hace más de 700 años y aún podría tener más descendientes que toda tu familia junta. El verdadero legado, literalmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué julio y agosto tienen 31 días? Probablemente no, pero igual te lo voy a contar. ¡Larga vida al general Cayo, Julio César, Salvador de nuestra república! Todo empieza con Julio César. Además de conquistar medio mundo, decidió que su mes, julio, debía tener 31 días. Porque, bueno, ¿por qué no? Luego llegó Augusto, su sucesor, y al ver que Julio tenía 31 días, pensó: yo no voy a tener un mes con menos días que el otro.
Así que ajustó agosto también a 31. Equilibrio imperial, supongo. ¿Y de dónde salieron esos días extra? Pues de febrero, el mes más corto, que básicamente terminó pagando los platos rotos sin haber hecho nada. Y así, gracias al ego de 2 emperadores romanos, hoy seguimos con julio y agosto eternamente largos, y con febrero que a duras penas llega a 28. Salvo cuando le dan un día extra cada 4 años, como premio de consolación. La historia, resumida, si algo no cuadra, arréglalo moviendo números. Funciona desde hace siglos. ¿Sabías que una cabra fue parte oficial del ejército británico? Sí, no como mascota, sino como soldado con rango y todo. La historia comienza con el Regimiento Real de Gales, donde una cabra llamada William Windsor fue ascendida al rango de cabo. Le daban uniforme, tenía sueldo, que se usaba en zanahorias y cuidados, y marchaba en desfiles militares junto a los soldados. Pero eso no es lo más loco. En 2006, William fue degradado de su rango. ¿La razón? Mal comportamiento en un desfile. No obedeció órdenes y caminó fuera de formación. Sí, una cabra fue castigada por indisciplina militar. Luego de un tiempo, lo perdonaron y volvió a tener honores. Hoy, la tradición sigue. Cada vez que una cabra muere o se jubila, el ejército entrena a otra para ocupar su lugar. Así que la próxima vez que veas una cabra, respétala. Tal vez tenga más medallas que tú. ¿Alguna vez has sentido que el universo se repite? Pues esto que te voy a contar parece una broma del destino, o un error de la Matrix. En 1975, en las calles de Bermudas, un hombre fue atropellado por un taxi. Un accidente normal, trágico, pero dentro de lo común. Lo curioso empieza aquí. Exactamente un año después, otra persona fue atropellada. Por el mismo taxi, pero no acaba ahí. La víctima del segundo accidente era el hermano del primero. ¿Coincidencia? Espérate, el conductor también era el mismo. Más raro aún, ambas veces, el que ayudó a los hermanos fue el mismo peatón. Sí, la misma persona presenció los 2 atropellos y los socorrió. Mismo lugar, mismo taxi, mismo conductor, misma familia. Es como si el universo se copiara y pegara el evento. Ni las películas de viajes en el tiempo se atreven a tanto. Y ahora la pregunta es, ¿eso fue destino, mala suerte, o una broma cósmica del karma? ¿Sabías que Benito Mussolini, el dictador italiano, se llama Benito en honor a Benito Juárez? Mussolini no. Sí, aunque suene increíble, es verdad. Benito Mussolini fue el líder de Italia durante más de 20 años, desde 1922 hasta 1945. Fue el fundador del fascismo, un régimen autoritario que eliminó las libertades individuales, prohibió los partidos políticos y se basó en la propaganda, el nacionalismo extremo y el control total del Estado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini se alió con Adolf Hitler y el régimen nazi, lo que terminó llevando a Italia al desastre. Finalmente, fue derrocado, capturado y ejecutado en 1945. Ahora, lo curioso, el nombre Benito no fue una coincidencia. El padre de Mussolini, Alessandro Mussolini, era un activista político de ideología socialista y admiraba profundamente a Benito Juárez, presidente de México en el siglo XIX. Juárez era un indígena zapoteca que llegó a la presidencia y luchó contra la invasión francesa, defendiendo la soberanía mexicana y promoviendo leyes liberales que separaban la Iglesia del Estado. Para el padre de Mussolini, Juárez representaba la resistencia frente a la tiranía y el poder religioso. Por eso, decidió nombrar a su hijo Benito, en honor a ese líder liberal mexicano. Es irónico, ¿no?, que un hombre que terminó siendo un símbolo del autoritarismo en Europa haya llevado el nombre de un defensor de la democracia y los derechos civiles en América Latina.